Hoy vamos a desglosar uno de los errores más monumentales en la historia del fútbol. Se trata del caso de Samuel Eto'o, una transferencia que no solo cambió la fortuna de dos gigantes, sino que redefinió por completo una de las rivalidades más intensas del planeta. La venganza deportiva más dulce. Vaya, esta frase lo resume todo a la perfección, ¿no? Es la historia de un jugador que fue despreciado, que fue desechado por un club solo para encontrar la gloria y su revancha en la casa del archirrival. Para entender por qué este traspaso del 2004 es tan legendario, tenemos que hablar de una traición. Pero, a ver, ¿quién traicionó a quién? Todo nace de una cosa, la desconfianza institucional. Es que esto no fue una simple transacción de dinero. Para nada. Fue un movimiento que marcó una era entera del clásico, de esta increíble rivalidad entre el Real Madrid y el FC Barcelona. Ok, para entender bien todo esto, vámonos hasta el principio, a los primeros días de un jovencísimo Samuel Eto'o en La Fábrica, la famosísima cantera del Real Madrid. Su tiempo en Madrid fue básicamente una serie de despedidas. Apenas llegó y ¡pum!, cedido al Leganés. Luego al Español. El mensaje era clarísimo. Aquí no hay sitio para ti. Era literalmente un exiliado en el club que se suponía era su casa. Y aquí está el porqué. La famosa política de Zidanes y Pavones. El club estaba obsesionado con fichar a los granácticos, a estas superestrellas que vendían millones de camisetas. Y para un talento en bruto de la cantera como Eto'o, pues era un muro imposible de escalar. Ojo con esto. Para la directiva del Madrid, Eto'o no era el futuro 9 del equipo. No. Era un activo financiero. Un numerito en una hoja de cálculo del que pensaban sacar una buena lana más adelante. Nada más. Y ahora veamos cómo ese simple cálculo financiero se transformó en uno de los peores errores estratégicos que se recuerden. Lejos de la presión de Madrid, en Mallorca, Eto'o simplemente explotó. Se convirtió en una bestia, en uno de los delanteros más temidos de toda Europa. Y aún así, el Real Madrid se negaba a traerlo de vuelta. Y aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. El Barça pone una oferta sobre la mesa. El Madrid tenía el control total, ¿eh? Podía igualar la oferta y traerlo de vuelta. Pero no. Decidieron vender su parte y básicamente regalarle una futura leyenda a su más grande rival. Esa decisión fue vista por muchísimos aficionados como una doble traición. Por un lado, el club le daba la espalda a su propia cantera, y por otro, el jugador se iba con el enemigo número uno. Y ahora sí, llegamos a la parte buena, a cómo el éxito de Eto'o en el Barcelona se convirtió en un recordatorio constante y muy doloroso del error que había cometido el Madrid. 130 goles. A ver, detengámonos un segundo en esa cifra. 130. No fue un buen fichaje, fue una máquina de hacer goles. Uno de los delanteros más letales en la historia del Barça. Cada gol era una daga en el corazón del madridismo. Y claro, esos goles no fueron en vano. Se tradujeron directamente en títulos, ligas, copas y, lo más importante, 2 Champions League. Con él empezó una era de dominio absoluto del Barcelona. Y entonces llegó este momento. En plena fiesta, en la celebración de un título de liga, Eto'o agarra el micrófono y le dedica este cariñoso mensaje a su ex equipo. En ese instante, la rivalidad se volvió personal, muy personal. Y su impacto no se quedaba en la liga, que va. En los momentos de máxima presión, en 2 finales de Champions League, ahí estaba él, marcando goles clave. Justo el trofeo que más obsesionaba al Real Madrid. Entonces, juntando todas las piezas, ¿cuál fue el costo real, a largo plazo, de esa sola decisión para el Real Madrid? Es que si ponemos las dos estrategias frente a frente, el contraste es brutal. Mientras el Madrid se enfocaba en el marketing y la imagen de sus galácticos, el verdadero galáctico perdido estaba en Barcelona, levantando todos los títulos que ellos soñaban ganar. Al final, la supuesta traición no fue de Eto'o. Nació de la propia desconfianza del Madrid en su talento. La lealtad de Eto'o, pues, fue para el club que sí creyó en él, el que le dio la oportunidad de convertirse en una leyenda. Y esto nos deja con una pregunta que resuena hasta hoy. ¿Fue este, el dejar ir a un solo canterano, el error estratégico más grande en toda la historia del clásico? Es increíble cómo una sola decisión puede cambiar el rumbo del fútbol para siempre.